Para mí la cámara es un ojo. Para mí la estética es, digámoslo, una espiritualidad. Para mí el cine es un rito. A mí lo que más me interesa del cine es el acto colectivo de verlo. Y bueno, yo soy como pues, documentalista de corazón, digámoslo como en ese sentido, y cinéfilo, amante del cine de disfrute. Y en ese sentido estar aquí en el Festival de Cine de Cartagena es como una oportunidad inmensa de ver películas que han sido atravesadas por una curaduría que se nota en cada obra que uno va. Digamos, casi cada película es contundente. Pues yo he venido muchos años en distintas situaciones, pero tal vez este es el año en que lo he disfrutado más porque vine exclusivamente como espectador. Y en ese sentido me ha dado el lujo de casi dedicarme exclusivamente a ver cine. De las películas que he visto, que ha sido como unas 16 películas en 4 días, una película que me conmovió mucho, me impactó mucho fue Lucifer. La gente habla mucho de ella porque es en un formato circular y eso de entrada sorprende. Tú vas a ver cine que es rectangular, entonces te presentan una película que es en círculo, entonces pues claro, es un punto de partida que sorprende, pero para mí no es lo más impactante la película. Para mí es muy impactante la historia. La historia es preciosa, el relato que hay detrás de ese efecto. La fotografía es pictórica a morir, cada plano es un cuadro, cada plano está hecho con un purismo y un sentido de la plástica, y los personajes son de una ternura inmensa, digamos, como tal. Eso para hablar de Lucifer, porque no me gusta hablar de las películas, porque rico es que las vean y no voy a dañársela a nadie, o sea, no voy a contar la historia de las películas como tal. Otra película que me gustó mucho es Tres Escapularios, la tercera película de Felipe Aljure. Este es un gusto distinto, porque es que Tres Escapularios no puede uno hablar, aunque habría que hacer muchas claridades. Yo antes de hablar de la película tendría que decir de que es un retrato muy descarnado de este país. Y en ese sentido, a veces me preocupa que la gente solo habla del cine en función del cine mismo, o como si el cine se acabara en el cine mismo. Y se les olvida que es que el cine tiene otros ingredientes. Primero, el ingrediente de la historia, que es siempre para mí lo más importante. Y segundo, el ingrediente de su trascendencia humana. Entonces solo hablan de que si está bien editada, de que mira, que esto. Y a mí eso me parece un reduccionismo del cine absurdo, porque la gente cuando va al cine no va a ver edición, va a ver relatos, y va a ver que tiene que ver con lo que él ha vivido, y esta es una película que tiene que ver. A mí me golpeó mucho porque me hizo regresar mucho a vivencias de juventud, amigos que han matado, a todo ese mundo de ires y venires de la violencia por la cual todos estamos atravesados, digamos, querámoslo o no lo queramos. Eso no hay forma de salvarse de eso. Y digamos, esta película encara toda esa complejidad muy difícil dentro de una película, para que todas las violencias se mezclen, ¿ya? Y al final tiene una salida poética inesperada, porque describir eso es posible y es relativamente lograble, ¿ya? Pero encontrarle una salida a eso dentro de una obra cinematográfica y dentro de este país, eso es un reto, y yo creo que la película lo logra en medio de toda esa sordidez y en medio de toda esa cosa, encontrar casi como un apunte pues de esperanza, que es como encontrar pues dentro de lo más profundo de la decadencia, entre comillas, que el amor o lo que sea puede ser un respiro de algo distinto, digamos, como en ese sentido. Me gustó mucho y va como, todo va conexo, gente buena, o sea, como el otro polo de Tres Escapularios, que es gente buena. Que por el título, pues una se llama Tres Escapularios, se llama Gente Buena, ¿ya? Es una película de un guión muy, muy lindo, ¿ya?
Es una película cuyo protagonista es un niño y en ese sentido tiene la fuerza del niño, porque nosotros humanamente tenemos por naturaleza el ejercicio de proteger. Entonces, ¿qué pasa? Si en la pantalla aparece un niño y ese niño está viviendo una realidad contenida, una rabia contenida, porque pues inicialmente fue abandonado por el padre y la película arranca cuando la madre lo abandona a él devolviéndoselo al padre. Entonces es un niño con un doble abandono y tiene una rabia contenida y la actuación de ese niño la historia, el guión es una cosa muy bonita que a mí me hizo pasar por todos los estados anímicos. O sea, desde el estado medio hasta entristecerlo a uno, hasta hacerlo reír, hasta hacerlo llorar. O sea, pasa uno por todos los estados anímicos que son posibles y creo que pocas, pues para que una película haga eso, hay un camino largo, digamos, como en ese sentido. Acabo de ver una película del coreano Kim Ki-duk. O sea, es una pieza de la relación de dos niñas jóvenes en un juego, ya, en la vida, en el límite entre el amor de ellas dos, un amor lesbiano, y la prostitución, y en el límite de la relación de ellas dos con el mundo, ya, tratando de jugar a seres adultos, pero se les sale el juego de las manos y se va volviendo una tragedia. Y digámoslo, para esta época, para lo que se vive hoy, para este fenómeno de la tecnología, del internet, ayer el Heredia estaba lleno de niños. O sea, segundo, tercer piso, habían cientos de muchachitos viendo esa película, y yo creo que esa película tienen que ver todos los pelados de este país, al menos hablemos de este país, digamos, aunque fue hecha en Corea, ¿ya? Y aunque es hecha en Corea, es como si te estuvieran hablando de las niñas que tú ves aquí en Cartagena, que andan por las calles y que están expuestas a todas esas tentaciones, digamos, de la prostitución, a todas las tentaciones de la modernidad, que no son tampoco nada nuevo, o sea, que eso viene del eterno de la humanidad misma, pero que hoy tiene otros caminos de desarrollarse y también otras necesidades de relacionarse con ellas, digamos, como en ese sentido. Una película que no cae en lugares comunes, nunca cae en lugares comunes, que los diálogos son espectaculares, que la fotografía es tremenda, que la actuación es tremenda y que pues está hablando de un drama humano muy fuerte, como en ese sentido. Vi Carta a una sombra, la obra sobre Héctor Abad Gómez, y es un trabajo, digámoslo, que yo siempre digo, comparado con otras películas que me han mostrado, uno en la vida no puede ir hablando sobre cosas que no son, que no tienen, que no se acaban en el cine. O sea, hay películas que no se acaban en esta conversación tan banal, de alguna forma, que es la conversación cinematográfica, porque hay películas que tienen una carga humana que trasciende el cine mismo, y este es uno de esos casos, ¿ya? El ser que se está pintando y que se está describiendo allí es un ser de una dimensión que yo, que lo conocí en persona, que tuve el placer y el dolor de haber compartido con él un tiempo, al ver esta hora y media aprendí muchísimo cosas que no podía haber sabido y que solo podía saber la familia, ¿ya? Y en ese sentido también igual me dio muy duro humanamente, me golpeó muy duro, y como he dicho en otros casos, en trabajos de otro tipo que me han mostrado, yo no me atrevo a decir, aunque pueda tener distancias con cosas de montaje o vainas de ese tipo tan banales, yo no puedo decir nada más allá de que gracias que esas películas existen, que qué valor de esa niña hacerlo. Yo no sé de dónde saca las fuerzas para hablar del asesinato de su abuelo, porque es que si yo lo tuviera que hacer, posiblemente estaría en un psiquiátrico. O sea, es demasiado
difícil, creo yo, no sé, me lo imagino como demasiado difícil. Gracias a Dios mis abuelos murieron de muerte natural, mi padre murió de muerte natural, mi madre lo mismo. Mi madre se enorgullecía porque tenía 10 hijos que no habían asesinado a ninguno y que éramos de Medellín y que ninguna de sus amigas podía decir eso, que todas tenían hijos muertos. Entonces, en ese contexto de violencia y en ese contexto de esa violencia tan especial que sucedió con Héctor Abad Gómez, de ese momento de la película, de clímax tan impresionante que es su entierro, con esos miles y miles de pañuelos blancos ondeando y que te estremecen, pues tú no te puedes poner a hablar meramente de formalidades y de estéticas y de cosas, porque que sí juegan un papel. Hay personas de personas, ¿no? Como en ese sentido. Vi cosas como Ruido Rosa, de Fiorillo, una película intimista que nadie se la esperaba para un autor barranquillero, cero folclore, cero lugares comunes de la costa caribe, una película de dos personajes sencillitos y digámoslo, no agraciados, como decía una persona en público. Señor, ¿usted por qué hace una película de dos personas que no son bonitas? Como si las personas bonitas no tuvieran derecho a ser filmadas, ¿no? Y resulta que son muy bonitas las dos personas, y sobre todo las dos, tanto el actor que fue muy atacado por lo poco agraciado y la actriz que ya se ganó premio a mejor actriz en Huelva, ¿no? Tiene una belleza que es su sonrisa, tiene una sonrisa hermosa, y es una película, digamos, absolutamente de otro tipo, de atmósfera intimista, de cómo se transforma una relación poco a poco, de un lado, de un extremo a otro, del extremo del desamor total a un encuentro de amor poco a poco, extrañamente, digamos, no truculentamente, no, es una cosa muy particular, ese camino de encuentro de estos dos seres. Y bueno, no se las voy a contar tampoco, pero es muy recomendable de ver con espíritu de ganas de ver. Buenas, me llamo Felipe Aljure y hago cine. Esto, por ejemplo, que está pasando acá era impensable hace muchos años, o sea, una persona detrás de ese lente y una cámara de fotos haciendo una entrevista, y nosotros venimos de hacer un largometraje que se llama Tres Escapularios y lo hicimos con una cámara de fotos. Hace muchos años eso era impensable. Cuando yo era niño, cuando empecé en esto, yo empecé de alguna manera porque no pude ser músico. En mi casa había como dos vertientes, la musical, mi mamá era una pianista muy destacada, pues no profesional, tenía un coro polifónico que lo dirigía Fortunato Caruso, y la música me entró por ahí, pero mi formación era demasiado académica, demasiado pentagrama, entonces me quedé ahí amarrado. Y mi papá traía juguetes visuales, proyectores de esos 9 milímetros Babi, Polaroid. Imagínense, llegó una vez con una Polaroid y entonces hacía unas fotos y jalaba una tirita así, hacía así, y empezó a aparecer la imagen, ¿no? Y filmadoras, Sankyo y esas vainas, esas cosas así. Yo creo que por ahí se me fue metiendo la cosa, y la curiosidad, pues, y la necesidad como de contar, ¿no? De la búsqueda del ser humano, no la mía, sino en general la de todos, los amigos, los compañeros, el mundo que lo rodeaba. Uno sentía que todo el mundo estaba en una búsqueda, y de alguna manera, como no había una posibilidad de encontrar respuestas, casi que el cine es una escogencia para mantener las preguntas vivas, y entonces empecé ahí a hacer cine. Acabé yéndome a Londres, estudié allá en la London, claro, una época en donde alquilar una cámara de cine puede ser un evento y un costo enorme, tocaba prepararse muy bien, la cámara estaba sacralizada, eso no la podían tocar sino 3 personas, y así nos tocó en las películas propias, como La gente de la Universal y el Colombian Dream. Luego, ya cuando llegó esta tecnología, esas cámaras que estamos viendo acá, pues nos fuimos hace un par de años, 4 carros, mi carro, el de mi novia, el camión que reemplazó los 14 buses y vanes y no sé qué, era un Twingo, el Twingo de mi hija, ahí iba todo el equipo. La película que se hizo sin luces, llevamos un maletín de luces que ni sacamos, llevamos un mini Steady, un mini Dolly que tampoco sacamos.
Y nos fuimos, 4 carros. El cuarto carro era un Aveo de un amigo que se fue chévere a hacernos asistencia y producción. Y arrancamos para la costa. Claro que cuando uno iba camino a la costa manejando un carro, porque éramos además los choferes, salimos 12 personas, incluidos los 2 actores principales, o sea, éramos 10 del crew y 2 actores. Y cuando íbamos para allá, pues yo era el chofer de un carro, del mío, y uno alcanza a mirar por el retrovisor y mira adelante y ve que son 3 carros más y el de uno, y empieza a pensar si no es una locura pues irse a hacer un largometraje. Nunca lo habíamos hecho. Claro, en el papel habíamos hecho pruebas y se suponía que se podía, pero de suponerse a hacerlo hay un camino. Y luego ya empezamos a rodar pues en Santa Marta y empezamos a ver que se podía y terminamos la película. Y fue una película cómoda, la hicimos con los 700 millones del premio, los de producción en el rodaje se ahorraron 140 millones que se lo sumaron a los 150 que el premio preveía para la post, y la hicimos. Bueno, no cobramos el guión ni unas platas de desarrollo de Cine Empresa, pero por primera vez en mi vida me pagaron por dirigir una película, pues lo que permite el presupuesto, pero nunca me han pagado. Me ha tocado a mí pagar por hacer películas, aquí me pagaron por dirigirla. Entonces estamos en otra época, en otro momento, y la película pues es un comentario que queríamos hacer alrededor de el acto de matar, ¿no? O sea, cómo es el acto de matar y cuando eso tiene una arista que es el crimen y el asesinato ideológico, ¿no? Es decir, cuando yo tengo un paquete de ideas que con ellas adquiere una cierta licencia que me permite matar a los que no piensen así. Eso aplicado al establecimiento, aplicado a la disidencia, a la insurgencia, pues claramente ahí hay un absurdo, y yo creo que es una reflexión que este país debía tener, y desde nuestra perspectiva pues queríamos hacer ahí como con esta pequeña película un aporte a esa reflexión y que la gente pues saque las conclusiones. Esta es una película que digamos tiene una posición crítica hacia la guerra, hacia la muerte, hacia el asesinato, y nos parece pues que es pertinente para el momento del país. No la hicimos pues para un proceso de paz ni para hacerla coincidir con eso, es una necesidad que traíamos y ahora coincide pues en un momento en donde el país está reflexionando sobre esa condición de guerra permanente a la que nos ha condenado la vida y políticas de otros países, de hecho durante los últimos 50 años, y los muertos los ponemos nosotros. Entonces pues es una película digamos que tiene momentum, por decirlo, y ya. Eso, te despídete. Bueno, hermanito, muchas gracias, muy buena charla con usted, muy buen interlocutor, además director de cine, entonces hay una buena empatía y salud. Mi nombre es Marta Sosa, soy productora de la película El patio de mi casa, de Carlos Hagerman, dirigida por Carlos Hagerman. Y me dicen que piensen por qué fue lo que me motivó en hacer esta película. Bueno, principalmente 2 cosas. Una, que admiro muchísimo a Carlos Hagerman. Esta es la 3ª película que hago con él. Yo no puedo trabajar con nadie que no admire profundamente. Me pareció que su apuesta por contar la historia de sus padres era muy valiente, muy arriesgada. No es fácil voltear a ver a nuestros padres y hacernos preguntas sobre nosotros mismos. Y él necesitaba a alguien de mucha confianza que lo acompañara y que, como decimos en México, no le diera el avión, es decir, que no le diera por su lado, que no fuera condescendiente, que pudiera hacerle preguntas incómodas y al mismo tiempo acompañarlo con cariño en un viaje exploratorio, íntimo, personal, y que lo ayudara a contar una historia, o sea, es decir, tratar de ver a sus padres como unos personajes de una película. Al principio me asusté, al principio pensé que iba a ser una empresa sumamente arriesgada, que podría inclusive poner en peligro mi relación de amistad y de sociedad con Carlos, porque son sus papás, y meterse con los papás de uno, pues, o sea, tiene sus cosas. Entonces, lo que no
lo que no descubrí hasta después de terminar el rodaje, nos llevó 4 años hacer esta película, como en el año 2 dije, esta película no solo se trata de los papás de Carlos, se trata también de los míos, se trata también de los del fotógrafo, se trata también de los del sonidista, se trata también de los de la editora. Dije, si esto funciona con la audiencia y con el público, tenemos una película poderosísima. Y creo que eso es lo que tenemos. Tenemos una película que muy pronto, como en la primera parte de la película, digamos, a los 20 minutos, ya no estás viendo solo la historia de Oscar y Doris, estás resonando con tu propia historia. Dependiendo de dónde tengas acomodada la figura del padre, la figura de la madre, tus recuerdos de infancia, pero ya va a ser muy tarde para que te salgas del cine, ya vas a estar allá adentro. Entonces, bueno, los invitamos a verla. El patio de mi casa es el patio de mi casa. Explora ese momento donde nos preguntamos cómo nos preparamos para la muerte de nuestros padres. ¿Se puede uno preparar o no? ¿Cuándo dejarán nuestros padres de ser quienes son? ¿Qué es lo que mueve a nuestros padres a ser quienes son? Y bueno, ya no les cuento más porque si no, no la van a ir a ver.